En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre, a los hermanos que nos están viendo en esta hora y a cada uno de los hermanos que pudieron venir este día aquí a la casa del Señor. El día de hoy vamos a continuar un poco con el tema que había iniciado, que era acerca de la iglesia fiel. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén ahí en su casa. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Amén. Esto es en otra versión y se los voy a leer en la versión de Reina Valera también, que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por darnos el privilegio de poder estar un día más con vida y poder estar en esta transmisión y en nuestro caso, poder estar aquí en la casa del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados, Padre bendito. Te doy gracias, Padre bendito, porque nos das el privilegio de poder estar viendo esta transmisión, de poder estar escuchando, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en esta hora que la palabra sea de parte tuya, Padre bendito, que seas tú quien utilice mis labios, mis pensamientos, Señor, que sea solamente para poder bendecir, para poder, Padre Santo, tal vez cumplir con las necesidades de tu iglesia, Padre bendito. Te doy gracias también por cada uno de los hermanos que pudo asistir en esta hora, Señor, que te pido que tú los guardes, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que tú les sigas dando fuerza, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vez que había hablado acerca de esto de la iglesia fiel, habíamos hablado de los primeros 14 versículos, 13 versículos fueron, de este libro de Colosenses del capítulo 1, y hablamos un poco acerca de cómo nos podíamos mostrar, cómo se podían mostrar los verdaderos cristianos, con algunas marcas que mostraban los verdaderos discípulos. Y Pablo, escribiendo en la iglesia de Colosas, que habíamos visto un poco de información de dónde era Colosas, desde dónde Pablo había escrito, y pues aquí nosotros pudimos ver en estos versículos acerca de que los verdaderos cristianos eran aquellos que tenían fe en Cristo Jesús. Otro de los puntos era que eran las personas que llegaban a tener amor a todos los santos, los que seguían teniendo la esperanza en el cielo, los que tenían el evangelio que daba fruto y crecía, y los que tenían el amor en el espíritu. También otra de las partes que Pablo había hablado en estos versículos había sido acerca de también la manifestación que mostraban los discípulos, que en el crecimiento que ellos tenían, que uno de ellos era el crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios, y que anduviéramos como es digno para el Señor. Esto fue lo que vimos en los primeros versículos, y ahora vamos a continuar con los versículos desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Y vamos a leer
esta ocasión vamos a hablar acerca de que los verdaderos cristianos deben mantener su mirada en 3 cosas. Vamos a ir tocando cada uno de estos puntos y una de ellas es la cruz de Cristo. Como verdaderos cristianos debemos mantener nuestra mirada en la cruz de Cristo, también en el señorío de Cristo y en la iglesia de Cristo. Vamos a leer del versículo 12 al 14, capítulo 1 del versículo 12 al 14, y dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué debemos de mantener nuestra mirada en la cruz de Cristo? A veces tal vez pensamos de que, bueno, una cruz es una simple cruz y nosotros no la podemos utilizar como un amuleto, como creer de que gracias a una cruz que yo puedo andar, por eso yo soy salvo. Sino que nosotros como cristianos podemos mantener nuestra mirada en la cruz, recordar lo que pasó en la cruz. Si ustedes se dan cuenta en estos primeros versículos, nos recuerda, dice en el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y después dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos de reconocer que por nosotros mismos no hubiéramos podido librarnos del pecado. Gracias a lo que pasó en esa cruz, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros pudimos ser liberados del pecado. Sin embargo, por eso nosotros como cristianos debemos de recordar, tal vez solamente tenerlo como un recordatorio, qué pasó en esa cruz. Porque gracias a eso, ¿por qué ahora somos libres? Ahora nosotros fuimos facultados para participar de la familia de Dios. Si no hubiera existido lo que pasó en ese tiempo con Cristo, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de ser parte de la familia de Dios porque seguíamos en el pecado. Y en esto, ahí nos dice en el versículo 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo sé que el Señor nos dio el privilegio de ser, dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo miro ese versículo algo así como que es un gran regalo para nosotros el saber que hemos sido liberados de esas tempestades, hemos sido liberados de lugares que tal vez nosotros ni siquiera habíamos nacido y ni siquiera sabíamos que íbamos a existir, y el Señor muriendo en esa cruz, Él ya había muerto por nuestros pecados y nos estaba dando esa libertad para poder ser parte del reino de su amado Hijo, que es Cristo Jesús. También fuimos trasladados y fuimos perdonados por nuestros pecados para siempre. Recordamos que Él nos ha perdonado para ver la magnitud de la gracia de Dios. En el versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor con la sangre que el Señor derramó en la cruz, como habíamos hablado, nos dio la potestad de ser, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos dio la potestad de ser perdonados, nos dio ahí sí que la gracia de poder ser liberados de todo eso. Es por eso que como verdaderos cristianos debemos de mantener nuestra mirada en la cruz de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. El Señor, al morir en ese lugar, Él fue como lo podemos ver así, como cuando un general va hacia un lugar, hacia donde está su ejército, y los libera de una guerra que tal vez estaban perdiendo, y el general llega y él mueve piezas y hace todo para liberar a su ejército. Y en este caso el Señor Cristo Jesús vino así por nosotros. Él vino a la tierra por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. La cruz es un símbolo que tal vez nosotros como cristianos podemos tener de algo que hace que Cristo sobresalga de todas las demás cosas, de todas las demás
podemos decir así, personas que tal vez creemos que han muerto por salvar a las personas. En cambio, Cristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros nos hizo, es como un símbolo de la primera persona que moría en la cruz para salvación de todos los que éramos pecadores. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y en el versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí aquí en Pedro se está hablando acerca, yo no sé si se recuerdan que este capítulo es acerca de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en este versículo nos explica, en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver cómo nos recuerda el poder, digámoslo así, de recordar. Porque recordando nosotros podemos aumentar nuestra fe, podemos mantener nuestra fe. Aquí en el versículo 9, en el versículo 15 que leímos, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué debemos de tener memoria de estas cosas? Porque dice en el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No podemos olvidar las verdades de lo que Cristo hizo por nosotros, porque esto frenaría nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros olvidamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros también nos podríamos frenar en el área espiritual. En estos versículos, si ustedes leen en los versículos anteriores a este 9, habla acerca de... Vamos a leerlo. Dice, en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido... Perdóname, vamos a leer bien. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Debemos de recordar todo esto para que nosotros podamos mantenernos en la fe. Si olvidamos lo que Cristo realmente hizo por nosotros en la cruz, nosotros empezamos a olvidar, nos podemos empezar, digámoslo así, nos podemos llegar a empezar como que a enfriar espiritualmente. Tenemos que darle gratitud a Dios. En el segundo punto que les había mencionado era mantener nuestra mirada en el señorío de Cristo. Y vamos a leer en Colosenses 1, vamos a regresar a Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Algunas cosas de las que debemos de recordar es acerca del señorío de Cristo, la imagen de Dios. Dice en el versículo 15, Él es la imagen de Dios, invisible y primogénito de toda la creación. Imagínense, o sea, recordar que el Señor es la imagen literal de Dios, del Dios que nosotros nunca hemos visto literalmente con nuestros ojos, y vino a la tierra para mostrarse de una forma humana. Cristo es Dios mismo. Él es, después dice que Él es el principio de la creación, es el primer lugar de todo. Está vamos a leer en el versículo, vamos a seguir leyendo, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo se los voy a leer en otra versión. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. La principal creación fue Cristo. Él fue el primer lugar en todo. Cristo es la principal creación, lo podemos ver entre el versículo 15 y 17, ver cómo Él fue el principal al inicio de la creación. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas, antes de todas las cosas. Explicando acerca de que fue antes de la creación, antes del inicio, antes de que se creara la tierra, antes de todo Cristo ya existía. Pero también eso fue durante la creación, pero también Cristo fue la principal creación de la nueva creación, que la nueva creación fue la iglesia, fuimos nosotros. Él dice aquí en este versículo que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es el principal de todos nosotros, y nosotros como seguidores de Cristo somos la iglesia, somos el cuerpo, y Él es la cabeza. Vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos ver aquí que el Señor, aquí miramos cómo el Señor es el principal, como habíamos dicho anteriormente, el principal en la creación y el principal en la iglesia. Y pues por eso es el señorío de Cristo sobre todos nosotros. Debemos de recordar, debemos de mantener nuestra mirada a Cristo como el señorío, y la única forma tal vez de recordarlo es adorándolo, reconociendo su preeminencia, reconociendo lo grande que es Él, y estar en constante adoración hacia Él. Y como en el último punto es mantener nuestra mirada en la iglesia de Cristo. En el versículo 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál fue el objetivo de la salvación de su iglesia? El objetivo de que nosotros seamos salvos fue el llegar a alcanzar santidad, el llegar a ser santos. Sé que en muchas ocasiones nosotros como cristianos decimos que no podemos ser santos, no podemos ser perfectos, pero realmente la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de buscar la santidad. Y el objetivo de la salvación del Señor fue para que nosotros buscáramos esa santidad. Debemos de mantenernos firmes en el Evangelio. Debemos de mantenernos en lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. No debemos de desviarnos. Y habíamos leído en los primeros versículos en el tema anterior, donde habíamos visto acerca de cómo esta iglesia de Colosas se estaba desviando. Yo no sé si se recuerdan de que estaban llegando otras doctrinas que se estaban integrando hacia estos cristianos, y muchos estaban desviando sus pensamientos. Y dice pero en estos versículos Pablo le habla a Colosas y le dice que no deben desviarse, no deben de dejarse guiar por pensamientos humanos, más que por la palabra de Dios. Nosotros como cristianos a veces nos empezamos a dejarnos guiar por otras personas, empezamos a dejarnos desviar, y a veces como cristianos quisiéramos, tal vez a veces nosotros miramos a otras personas que están dando un mensaje erróneo, un mensaje equivocado, y quisiéramos empezar tal vez a decir, ese no es el mensaje, y para poder guiar a las personas empezamos a atacar a estas personas, empezamos a atacar a fulano, a sutano, y empezamos a decir nombres, y empezamos a decir, pero miren, esta persona está diciendo esto, esta persona está diciendo lo otro. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de guiar y decir las cosas que no son correctas. Pero yo me ponía a pensar, no sé si sea tal vez un pensamiento mío, erróneo, no sé, pero yo me ponía a pensar, una de las formas que nosotros podemos tal vez decir de esa manera, atacar, en lugar de estar hablando de las personas, en lugar de estar diciendo, ¿por qué no mejor enseñar? Si nosotros enseñamos, si nosotros guiamos, si nosotros demostramos de la palabra, no es necesario que las personas que tal vez están hacia nuestro alrededor estén escuchando a las personas que tal vez están dando un mal testimonio o un mal evangelio. Si nosotros le enseñamos que debemos de estar estudiando constantemente, nosotros es como que, yo lo miro así, es como que el mejor ataque, enseñar en lugar de nosotros atacar. Porque cuando nosotros estamos atacando a las personas que están diciendo otros evangelios, es como que nosotros estamos defendiendo nuestra postura. Pero si nosotros enseñamos a las personas para que ellas sepan acerca del verdadero evangelio, nosotros no nos estamos defendiendo, les estamos dando armas a las personas para que ellos mismos sepan cuál es el verdadero evangelio y que nosotros no tengamos que desviarnos. Por eso Pablo les dice, no se desvíen del evangelio, sigan, manténganse firmes, pero no recalca, si ustedes se dan cuenta, no recalca a las personas que estaban dando un mal evangelio, solo se los dice al inicio de que había mal evangelio, solamente les insiste en que busquen el verdadero evangelio. Debemos de instruirnos en la doctrina de Cristo. Vamos a leer en Efesios 4, del versículo 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como les decía, una de las mejores formas de poder entender cuál es el Evangelio es que nosotros estudiemos la palabra de Dios y que podamos enseñar. Yo sé que tal vez a veces, tal vez no sabemos todo, pero cuando sepamos algo ya, algo que nos ha ayudado en nuestra vida, que hemos encontrado en la palabra de Dios y nos ha edificado a nosotros, démosle a las demás personas para que estas personas puedan entender y puedan, tal vez si en un momento les llega una prueba, llegan a ver otro tipo de evangelio que tal vez no es el correcto, que ellos puedan llegar a entender cuál es el verdadero evangelio y no se desvíen. Debemos de realizar como iglesia la misión de Cristo. Este es un versículo que yo sé que conocemos muy bien en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, pero vamos a leer del 17 al 21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros a la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El versículo 17 es muy conocido porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Debemos de mantener, como decía, debemos de mantener nuestra mirada en la iglesia de Cristo, de recordar el amor que el Señor nos tiene a nosotros y el amor que nosotros debemos de tener hacia las demás personas, de cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros podemos ayudar a las personas a guiarse en el mejor camino, en lo que tal vez nosotros vamos aprendiendo, en lo que nosotros vamos conociendo de la palabra del Señor, poder enseñarles que nosotros somos una nueva criatura, somos todos hechos nuevos y podemos rehacer nuestra vida y continuar en un camino correcto. Debemos de estar en constante obediencia con el Señor. Tengo aquí 3 frases como ya con esto para terminar, que dice: debemos de recordar la cruz de Cristo con gratitud. ¿Por qué debemos de recordarla con gratitud? Porque recordar que gracias a la cruz, gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz, nosotros somos salvos. Debemos de someternos al señorío de Cristo en constante adoración. Debemos de recordar que el Señor es todo. El Señor es sobre todos nosotros, sobre toda la creación. Él es primero en todo. Y por eso nosotros debemos de estar en una constante adoración hacia Él. Y debemos de recordar que la iglesia debemos de ver que creciendo en la iglesia de Cristo, debemos de estar creciendo en la iglesia de Cristo en obediencia. Estar en constante obediencia hacia el Señor, para que la iglesia pueda seguir creciendo en fe y podamos seguir alcanzando lo que el Señor el objetivo que es alcanzar la santidad divina. Así que el Señor les bendiga y espero que este mensaje pueda servir de bendición para ustedes. Vamos a orar y espero que el mensaje que pueda llegar a cada uno de sus corazones. Padre nuestro, estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está en su hogar, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que seas tú quien nos guardes y nos ayudes a guiarnos, Señor, en el mejor camino, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a tener siempre, Padre Santo, a estar siempre agradecidos contigo,
a recordar, Padre Santo, lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Muchas veces, Padre Santo, tal vez solamente miramos ese acto como algo que pasó, Señor, pero cuando nos ponemos a pensar que tú moriste por nuestros pecados y miramos nuestros pecados, miramos lo que tú nos has perdonado, Señor, son cosas que tal vez nadie nos perdonaría, Señor, pero tú sí nos has perdonado, Señor, y nos has sacado de las tinieblas para poder entrar en el reino de Dios, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, y también, Padre Santo, seguimos adorándote, Señor, porque reconocemos, Padre Santo, tu poder. Reconocemos, Padre Santo, que tú eres el primero en todo, que tú fuiste creado, Padre Santo, antes que la creación, y que, Padre Santo, tú eres la cabeza de toda tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Y también te pedimos, Señor, que como iglesia, Padre Santo, sigamos buscando la obediencia ante ti, Señor. Que sigamos buscándote, Señor, en cada momento, y que cada instante, Padre bendito, podamos estar siempre con lo que vamos aprendiendo, seguir poniéndolo en nuestras vidas y seguir poniéndolo siempre en primer lugar, Señor, para poder obedecerte, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues nos seguimos viendo en una próxima. Amén.